Estimados docentes, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos iniciando esta nueva videoconferencia para asesorar el desarrollo de la unidad número 2, la tarea o experiencia de aprendizaje en el enfoque por competencias. Esta unidad forma parte del módulo 3. Es una unidad interesante porque la temática tiene mucho que ver con lo que se ha desarrollado en el GIA número 5. Esta temática nos va a permitir analizar una tarea que ha sido propuesta en el aula virtual con la finalidad de que nosotros los docentes, después de ese análisis, evaluemos con una lista de cotejos y poder determinar, según los criterios de evaluación y unas descripciones, qué contiene esa tarea, poder justificar con lo que podemos hallar dentro de la tarea propuesta y al mismo tiempo si reúne las características de una tarea o experiencia de aprendizaje en el enfoque por competencias según lo que plantea Pedro Ravela y otros pedagogos. Entonces, estimados docentes participantes, iniciamos ya esta videoconferencia para explicar las actividades de la unidad 2, la tarea o experiencia de aprendizaje en el enfoque por competencias. Para ello, les pido que activen el aula virtual. Luego de hacer clic en acceder, anotan su correo electrónico y su contraseña, que es su número de DNI, el correo electrónico que ustedes saben con el cual están registrados. Luego que carga el aula virtual, entonces entramos a el programa de formación secundaria y dentro de ello a programa de formación en servicio de docentes en secundaria. Estamos ahí. Muy bien. Entonces, vamos a verificar las actividades que tiene esta unidad. Muy bien, ya estamos aquí. Activamos el módulo 3. Dentro del módulo 3, la unidad 2. Y ahí está. Unidad 2. La tarea o experiencia de aprendizaje en el enfoque por competencias. Aquí tenemos la introducción. Nos pide observar la presentación. Es una animación multimedia. Hay que dar clic en el botón inicio. Es lo que nos pide. Se ejecuta esta animación. Y aquí tenemos. Escuchamos la presentación. Bienvenidos a la segunda unidad del módulo 3, la tarea en el enfoque por competencias. Hola, esta unidad está orientada a reflexionar y ejercitarse en la elaboración de situaciones, experiencias o tareas de aprendizaje en el enfoque por competencias. Identificaremos sus características a fin de plantear una secuencia de actividades que nos permita comprobar el desarrollo de competencias de nuestros estudiantes. Comencemos. Muy bien, entonces como acaban de escuchar, esta presentación nos da la bienvenida a esta segunda unidad, la tarea o experiencia de aprendizaje en el enfoque por competencias, y nos habla de que vamos a ejercitar en la elaboración de situaciones, experiencias o tareas de aprendizaje en el enfoque por competencias, identificando las características, esas características que Pedro Ravela las plantea en su material, que ha sido entregado también a través del aula. Muy bien. Continuamos. Entonces, luego de estar
Luego de la presentación, vamos a verificar las actividades que nos plantea la unidad 2, la tarea o experiencia de aprendizaje en el enfoque por competencias. La actividad identifica, analiza y comprende, evalúate y reflexiona. Un aproximado de 10% ustedes ganarían en desarrollar todas las actividades planteadas. También tiene su caja de herramientas con lecturas adicionales, complementarias les denomina, y en algunos casos videos. Tenemos un archivo PDF y 2 archivos de Word. Muy bien, entonces, es bueno saberlo, las tareas que plantea el aula virtual ya están contextualizadas para las áreas que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, una tarea de ciencias sociales para los docentes de ciencias sociales, para los de desarrollo personal y también para los de religión. Es la misma tarea. Por ejemplo, la tarea de propuesta para el área de comunicación también es para inglés, ¿ya? Entonces, estas son las lecturas complementarias y hay dos tareas en este caso para la competencia gestión a proyectos de emprendimiento económico social. Área EPT, ¿no? Bien, actividad identifica. En la actividad identifica, ¿qué nos trae? A ver, vamos a revisar con ustedes. Lo que trae es lo siguiente. La actividad identifica nos dice que en la unidad anterior planteamos aspectos importantes de la evaluación formativa que tiene por finalidad ayudar a los estudiantes a desarrollar competencias. Para ello es necesario plantear a los estudiantes una experiencia de aprendizaje, secuencia de actividades o tarea con características específicas, las cuales irás descubriendo en el desarrollo de la unidad. Empecemos leyendo una tarea o experiencia de aprendizaje. Bien, acá nos plantea una tarea que ya ha sido conocida ya en el módulo anterior. Está referida a una tarea elaborada como proyecto de emprendimiento para los Juegos Panamericanos. Vamos a recordarlo. Cargo entonces la lectura, es una lectura, claro, denominada tarea, un proyecto de emprendimiento para los Juegos Panamericanos. Y está bien. Ahí lo dice. Pero vamos analizando como conocimiento previo, porque luego se va a hacer el análisis de esta tarea según las características planteadas por Ravela. Bien, por ejemplo, el título, tarea de experiencia de aprendizaje para el desarrollo de la competencia. En este caso, la competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico social. Proyecto de emprendimiento para los Juegos Panamericanos. Competencia, ahí está el nombre de la competencia. El grado, quinto año secundaria, el ciclo, séptimo ciclo. Y aquí es bueno comentarlo. Luego, anotan el ciclo, se debe anotar el nivel del estándar de aprendizaje. O sea, la descripción. ¿Por qué motivo? Porque el estudiante debe conocer esa descripción. Para que él conozca no solamente la competencia, sino cómo las capacidades de la competencia que estén en proyectos de emprendimiento económico social, vea él cómo se van a desarrollar según el nivel del estándar de aprendizaje. ¿Ya? Apuntando obviamente al desarrollo de la competencia. Pero no solamente ello, sino que el estudiante probablemente también analice, así como nosotros los docentes, qué tanto está desarrollando y si está a ese nivel, o probablemente no, o esté sobrepasando ese nivel. Entonces es necesario que debajo del ciclo, que dice séptimo ciclo, anotemos antes de la situación significativa
la descripción del nivel del estándar de aprendizaje. Luego viene la situación significativa, esto que dice Ciudad de Lima, fue elegida como sede. Esa es una situación significativa. Si ustedes leen, ahí está contextualizado, los Juegos Panamericanos, Ciudad de Lima, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, se espera la llegada de 75.000 turistas, generarían 125 millones de dólares de ingresos. ¿Cómo puede ser aprovechado esto desde el área de educación para el trabajo, ¿no? Para desarrollar la competencia del área, gestionar proyectos de emprendimiento económico social, ejecutando una tarea, ¿no?, de mayor complejidad en un tiempo determinado y donde el estudiante pues realmente se sienta ser el protagonista de esto. Bien, luego de ello, ¿no?, nos da una información previa a oportunidades para emprendedores en el Panamericano 2019, que vendría a ser o que recoge una lectura de un diario, ¿no?, o una revista digital, destinonegocio.com, y plantea algunas preguntas retadoras, ¿no? Cómo organizarse para generar oportunidades de emprendimiento, cómo identificamos propuestas de valor o bienes, cómo elaboramos prototipos, cómo lo validamos, cómo convencer al cliente potencial. Y aquí vienen las instrucciones que el docente da. Deben ser claras según las características de una tarea. Entonces, el docente es el que plantea la tarea. Y las consignas deben estar bien precisadas. Conformar equipos. Al decir conformar equipos máximo 5 integrantes, ahí ya se va a evidenciar el desarrollo o la movilización de una capacidad del área de educación para el trabajo, como es trabaja cooperativamente. Los equipos, mediante entrevista presencial, redes sociales, identifican diversos problemas o necesidades individuales. Si es que eso surge, identifica problemas y necesidades de los usuarios, problemas del entorno, necesidades individuales o de grupos insatisfechas, entonces los estudiantes hacen propuestas, lanzan alternativas de solución. Ahí ya se evidencia el desarrollo de otra capacidad, que sería la de propuesta de valor, que viene a ser una alternativa de solución creativa, innovadora, fuera de lo común, fuera de serie, que supere lo que ya existe. Para eso se va a utilizar el lienzo Canvas para la propuesta de valor. Luego siguen las consignas, ¿no? Se debe utilizar las estrategias del PNI, positivo, negativo, interesante, para determinar con qué propuestas de valor se va a quedar como un filtro, ¿no? 3 propuestas. Y luego ya determinan a través de otra herramienta, de otra estrategia, ya cuál de esas tres será la propuesta de valor que van a desarrollar a través de un proyecto. Bien, entonces, trabajar cooperativamente, propuesta de valor, también aquí, para desarrollar esto, se va a movilizar otra capacidad que es aplicabilidades técnicas. ¿Por qué? Porque van a tener que desarrollar ciertos productos que van a lanzar para potenciales clientes. ¿Qué más? Todo este desarrollo tiene que ser evaluado, sometido a evaluación. Entonces ahí estaríamos hablando también de lo que es otra capacidad. Como es evaluar los resultados del proyecto de emprendimiento. Entonces, ¿cómo ahí se combinan las capacidades? El docente ha elaborado, lo ha pensado bien para que los estudiantes combinen las 4 capacidades de la competencia, gestiona proyectos de emprendimiento económico, por ende el desarrollo de la competencia según el nivel del estándar de aprendizaje. Y eso de ahí
que ya se ha planteado o se ha anotado en las partes primeras de la tarea. Entonces, de esto se trata, mis estimados docentes participantes, de que se debe analizar la tarea para luego entrenarnos en elaborar nuestras propias tareas. Si seguimos analizando, probablemente les va a dar un tiempo el docente para desarrollar esto. Bien, cerramos entonces. Ya conocimos esto, luego dice, al leer la tarea de experiencia de aprendizaje, responde las siguientes preguntas en el botón. Intente resolver el cuestionario que se encuentra en la parte inferior. Muy bien. Nos pregunta dos interrogantes. ¿Cuáles son las características más relevantes que puedes identificar en la secuencia de actividades que acabas de leer? ¿Y qué características tiene la secuencia de actividades que diseñas para el trabajo en el aula que te permitan comprobar el desarrollo de las competencias de tus estudiantes? Muy bien. Entonces entramos al cuestionario. Bien, ya estamos en el cuestionario. Ya saben que en la actividad identifica hay una pregunta abierta, que es la número 2, y una cerrada con alternativas. Bien. ¿Cuáles son las características relevantes que puedes identificar en una secuencia de actividades que acabas de leer? Marca la opción correcta, solo una. Todas las actividades están orientadas solo al desarrollo de habilidades y plantean a iniciativa del docente. La secuencia de actividades está contextualizada, responde a un propósito y combina capacidades. Las actividades son desafiantes e integran distintas áreas curriculares. Las actividades están orientadas solo al desarrollo y comprensión del conocimiento del área. La secuencia de actividades está contextualizada, responde a un propósito y combina capacidades. Eso de ahí sería las características de una experiencia de aprendizaje o tarea que se acaba de leer. La secuencia de actividades está contextualizada, o sea, una situación significativa, que responde a un propósito y combina las capacidades. A ver, vamos a comprobar. Una vez que hemos comprobado, verificamos que es correcta la alternativa y avanzamos entonces al número 2. La número 2 es una pregunta abierta, entonces hay que responder. Esto es a criterio de cada docente, porque esta no tiene una respuesta única, sino el docente aquí responde de lo que conoce previamente, de lo que ha leído ya en el desarrollo de esta unidad, o también de cómo lo interpretó. Entonces, nos dice, ¿qué características tiene la secuencia de actividades que diseñas para el trabajo en el aula? Que te permita comprobar el desarrollo de competencias. Muy bien. Que parta de una situación significativa, eso es claro, que parta de una situación real, también se puede decir. Auténtico, coma. ¿Qué más? A ver. Que muestre la combinación de las capacidades. Que muestre que las consignas o instrucciones sean claras. ¿Qué más? Que
muestre los criterios o dé a conocer los criterios de evaluación, ¿no? E instrumentos que permitan informar a los estudiantes los criterios de evaluación ¿qué más puede decirse? Las características que genere reflexión, que se retroalimente, en fin, hay más. Entonces, ya tenemos esto, comprobamos. ¿Está? Ya dimos nuestra respuesta, es una respuesta que parte de nosotros, nuestro conocimiento previo, de lo que podemos haber leído de la unidad. Terminamos el intento. Aquí hay una sugerencia. Siempre se termina el intento, va una vez. Luego, enviar todo y terminar por segunda vez, se confirma, tercera vez. Y finalmente, se finaliza la revisión. Aquí. Bien. Entonces ya hemos desarrollado la actividad. Identifica. Cerramos ahí. Ahora viene la actividad analiza y comprende. La actividad analiza y comprende es una actividad donde ya nosotros vamos a profundizar en la temática de la unidad. O sea, la tarea o experiencia de aprendizaje en el enfoque por competencias. Aquí vamos a tener lecturas, videos que nos van a permitir profundizar en este tema. Bien, para ello, comento lo siguiente. Las lecturas y los videos están en estos desplegables. Le damos clic en la cabeza de flecha y se muestra. Nos dice, en la unidad anterior hemos leído las orientaciones para la evaluación formativa de las competencias en el aula del Currículo Nacional de Educación Básica. Lectura 1, capítulo 7 del CNEP. Correcto, esas son las orientaciones para la evaluación formativa de las competencias en el aula del Currículo Nacional de Educación Básica. Lectura 1, capítulo 7. Te invitamos a retomar una de estas orientaciones relacionadas con crear oportunidades para nuestros estudiantes. Entonces, aquí está la lectura. ¿Qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes? Capítulo 7. Lectura 1. Aquí está la lectura 1. Muy bien, entonces, lectura 1, el enfoque, ¿qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes? Esta está en el capítulo 7 del Currículo Nacional de Educación Básica. Bueno, sin haberlo leído, el enfoque es el de la evaluación formativa, pero es bueno dar una lectura. Dice, en el Currículo Nacional de Educación Básica se plantea para la evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge la valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante
con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Una evaluación formativa enfocada en competencias busca en diversos tramos del proceso valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que les permita poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades. Además, identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integra una competencia. Además, que verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades o distinguir entre los que aprueban o no. Muy bien. Esta última parte lo leemos. Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran la competencia o una competencia, antes de verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades o distinguir entre los que aprueban o no aprueban. Eso es lo que se viene haciendo, ¿no? Esta última parte hace referencia a lo que se hace actualmente o se hacía en algunos casos. Bien, entonces ya leímos, lo cerramos. Vamos ahora a leer. Dice, en el siguiente fragmento del libro, ¿cómo mejorar la evaluación en el aula? Se detallan algunas características de las tareas o situaciones de aprendizaje. Sin embargo, en el marco del enfoque por competencias, cabe precisar que toda situación de aprendizaje necesariamente tiene que brindarle al estudiante la oportunidad de poner en juego la interrelación de capacidades con miras a demostrar la competencia. Lectura 2. La lectura 2, caracterización de las actividades auténticas de Pedro Ravella y otros autores. Entonces, le damos un clic y vamos a conocer esa lectura. Aquí está. Esta lectura ha sido entregada en los guías. En el guía 5 ha sido entregada. Ahí está. Bien. Ahí está, caracterización de las actividades auténticas. Pedro Ravella, Beatriz Piccaroni, Graciela Loureiro. Muy bien. Aquí habla de la caracterización de las actividades auténticas, que son realistas y plausibles, complejas e intelectualmente desafiantes, tienen un propósito definido, el producto va dirigido a un público destinatario o a audiencias reales, ponen al estudiante en una situación de desempeñar determinados roles, por el anclaje necesario que deben tener las actividades propias de la vida real, los contextos de las tareas incluyen restricciones e incertidumbres, requieren un repertorio de variadas estrategias. Durante un periodo de tiempo más o menos extenso. Generalmente se desarrolla en contextos colaborativos. La autoevaluación y la coevaluación son aspectos esenciales. Muy bien. Entonces, esta es la lectura de las características o caracterizaciones de las actividades de aprendizaje o tareas. Bien, entonces ya vimos el material de Pedro Ravella. Vamos a observar los videos. Muy bien. Ok. Aquí nos dice que a continuación te invitamos a escuchar qué características posee una situación o tarea de experiencia de aprendizaje. Vamos a reproducir el video. Muy buenas tardes, estimados
estimados colegas, en efecto, vamos a ver el día de hoy aquellas situaciones y experiencias que nos van a permitir, en realidad, evaluar el desarrollo de las competencias. Y es importante centrarnos aquí porque recordemos que nuestra razón de ser es lograr que nuestros estudiantes aprendan. Entonces, planificamos ¿para qué? Para que aprendan. Mediamos para que aprendan. Retroalimentamos para que aprendan. Entonces, la evaluación tiene sentido si se centra en el aprendizaje del estudiante. Entonces, vamos a recordar como idea principal que la evaluación es para el aprendizaje. Entonces, quisiera que nos centremos un momento a recordar qué sí es una competencia y qué no lo es. Recordemos que nuestro currículo nacional nos dice que la competencia es la facultad de combinar efectivamente todas las capacidades de la competencia ante una situación que nos haya propuesto la vida misma o la escuela. ¿Eso qué quiere decir? Bien, entonces, mientras continúa cargando el video, ustedes pueden apreciar, este video explica el desarrollo y la evaluación de las competencias. La ponente ha partido de lo que es, ¿qué sí es una competencia? Una definición que lo indica el Currículo Nacional de Educación Básica, que vendría a ser la combinación de capacidades ante un determinado problema y con una actuación ética, responsable, aplicando el pensamiento crítico creativo. Entonces el estudiante, cuando muestra todo ello, cuando muestra esa facultad de poder resolver algo, entonces se dice que es una competencia. Continúa explicando hasta llegar a lo que es la caracterización de las actividades o experiencias de aprendizaje. Bien, entonces, salimos del video. Yo les pido que ustedes lo vean completo este video para poder tener la idea completa de lo que nos quiere decir. Ahora, vamos a algo muy importante y eso deben tenerlo en cuenta. Todas las actividades análisis comprende ya tienen una parte muy interesante denominada ideas fuerza. Las ideas fuerzas son ideas ya firmes, extraídas de la misma actividad análisis comprende o de la actividad previa identifica. Por ejemplo, acá nos dice que las situaciones de aprendizaje o tareas tienen que permitir al estudiante demostrar la combinación de diversas capacidades que integran una competencia de manera pertinente a la situación y al propósito, antes que verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades o distinguir entre los que aprueban o no. Ahí habla, ojo, la combinación de diversas capacidades que integran una competencia. Esto es importante, estimados docentes, porque se ha visto, y Ravela lo dice porque esta parte es extraída de estas lecturas, que deben combinarse en una tarea o experiencia de aprendizaje o situación de aprendizaje, debe combinarse las capacidades que forman parte de una competencia. Si bien es cierto, podría darse el caso de que también se evidencia el desarrollo de otra competencia, eso quiere decir de algunas capacidades de otra competencia, pero el docente va a elaborar una tarea o va a plantear una experiencia de aprendizaje donde plantee
que se debe evaluar el desarrollo de una competencia, ahí lo dice, de una, y las capacidades, todas las capacidades de esa competencia, se lo va a enfatizar. ¿Ya? Eso es importante aclararlo. Una, se debe mostrar en esa tarea o experiencia de aprendizaje que se están combinando las capacidades de una competencia. Una experiencia de aprendizaje puede ser una experiencia real o simulada, seleccionada de prácticas sociales, es decir, acontecimientos a los cuales los estudiantes se enfrentan en su vida diaria. Estimados docentes, las experiencias de aprendizaje parten de situaciones reales, concretas, significativas. Pueden ser simuladas, pero que partan de un hecho que realmente ocurre, pero se simula por cuestiones de, por ejemplo, que se pueda tomar como significativo a partir de una ocurrencia que se da en un contexto o se dio en un contexto, pero se simula para fomentar justamente el interés del estudiante y que parta de algo que ha ocurrido. Entonces dice, una experiencia de aprendizaje puede ser una experiencia real o simulada seleccionada de prácticas sociales, es decir, acontecimientos a los cuales los estudiantes se enfrentan en su vida diaria. Características de la experiencia de aprendizaje. Despiertan el interés de los estudiantes. Se articulan con sus saberes previos para construir nuevos aprendizajes y son desafiantes pero alcanzables de resolver por los estudiantes. Permiten que los estudiantes pongan en juego o desarrollen sus competencias combinando sus capacidades, evidenciando así los distintos niveles de progresión de su desarrollo. La secuencia de actividades genera evidencias las cuales permiten la evaluación del progreso de la competencia en el estudiante. Tienen una finalidad definida, un producto o una meta por alcanzar. Aquí hay algo muy importante en cuanto a las características de la tarea o experiencia de aprendizaje. Voy a reparar en esto. La secuencia de actividades de la tarea o experiencia de aprendizaje, ¿qué busca? Busca generar evidencias. Esas evidencias, ¿quiénes las van a mostrar? Los estudiantes. La van a mostrar los estudiantes a través de productos o actuaciones complejas. Bien. Entonces ya tenemos aquí, esto ha sido extraído de la lectura justamente de las características de Ravelo. Ahí lo dice. Bien, entonces ya tenemos hasta aquí desarrollado la actividad análisis comprende. Cerramos. Y nos vamos a la actividad evalúate. Esta actividad evalúate, mis estimados, la vamos a obviar. ¿Por qué? Porque esta es una evaluación que tú debes rendirla de manera personal. Mucho se está enfatizando en que estas preguntas de evalúate sean contextualizadas. Casos, ¿no? Bien. En todo caso, valga la redundancia, podemos ingresar para darle una vista breve. Recuerden que la actividad evalúate tiene 3 intentos de resolver. ¿Ya? Ahí está mostrándose, ya se está mostrando, luego que se muestra, en la parte inferior nos da un botón de nombre previsualizar el cuestionario ahora. Cargó la evaluación. A ver. Vamos, nos animamos a responderlo. No sin antes decirles que ustedes deben hacerlo esto, ¿ya? A ver,
pero vamos a animarnos a responder esta pregunta. Iris, una docente que se considera innovadora porque al desarrollar sus sesiones plantea actividades muy relacionadas con la actualidad para desarrollar la competencia, gestiona proyectos de emprendimiento económico o social, ha propuesto como experiencia de aprendizaje que los estudiantes elaboren de manera individual un instructivo sobre la elaboración de trípticos usando el software Publisher de Microsoft. Les avisa con anticipación que la evaluación consistirá en entregar sus instructivos aleatoriamente a otros compañeros, quienes lo usarán en el laboratorio de cómputo. Será la forma de comprobar su funcionalidad. Así, evaluará la competencia seleccionada. La situación planteada por Iris corresponde a una experiencia de aprendizaje que pone en juego las diversas capacidades de la competencia. ¿Por qué? Marca la opción correcta. Sí, porque la tarea propuesta toma en cuenta los intereses de los estudiantes. Permite combinar pedagógicamente las capacidades del área, tiene un propósito definido y se desarrolla en un contexto. No podría ser esa la respuesta porque no han propuesto ellos, o sea, los estudiantes no han propuesto desarrollar un tríptico autoinstructivo. Eso ha partido de la docente. Entonces no toma en cuenta los intereses de los estudiantes. No se evidencia que permita combinar pedagógicamente las capacidades de la competencia, gestiona proyectos de emprendimiento económico y social, o sea, las capacidades del área. Veamos las otras alternativas. No, porque la secuencia de actividades propuestas solo propicia el desarrollo de una capacidad. A ver. Claro, se evidencia que ese instructivo sobre la elaboración de trípticos lo hagan desarrollando o usando el software Publisher. Entonces, habilidades, aplicabilidades técnicas. Se evidencia esa capacidad. Si la tarea, sí, la tarea propuesta toma como referencia los estándares de aprendizaje y la secuencia de actividades se ha elaborado alrededor de los desempeños especiales y precisados. No, la tarea propuesta está referida a competencias de otras áreas. Además, no está planteada en el enfoque constructivista porque la profesora es la que plantea la tarea. No se precisa la situación de aprendizaje ni se evidencia qué producirán los estudiantes. Bueno, a ver, marquemos la B. Efectivamente, estimados participantes, la respuesta es no, porque la secuencia de la actividad propuesta por la docente solo se evidencia que se desarrolla una sola capacidad, que es aplicar habilidades técnicas. ¿No? Nos dice que hay que hacer un instructivo usando el software Publisher. Bien. Dos. Las profesoras Patricia y Margarita discuten acerca de las principales características de una experiencia de aprendizaje que permite el desarrollo de competencias. Ayúdales a elegir la opción que contenga las principales características. A ver, cuidadosamente planificada, debe de responder a por lo menos una capacidad, debe considerarse las habilidades socioemocionales, no es la opción correcta. B, contextualizada a las preocupaciones de los estudiantes. Tome en cuenta los desempeños precisados y considere el nivel de desarrollo psicogenético de los estudiantes. C, relevante al grado y al propósito que se busca desarrollar, factible de ser simulada en el aula, alineada a la secuencia didáctica que se plantea.
Desafiante para los estudiantes. Tiene más de una solución. Corresponde a los propósitos de aprendizaje. Entonces, si discuten acerca de las principales características de una experiencia de aprendizaje que permite el desarrollo de competencias, ayúdenles a elegir la opción que contenga las principales características. ¿Cuáles son las principales características? Pues están en la lectura de Ravel. Nos dice, leemos, realistas y plausibles, complejas e intelectualmente desafiantes, propósito definido. A ver, ¿cuál de estas habla de propósito? Desafiante para los estudiantes. Tiene más de una solución. Corresponde a los propósitos de aprendizaje. Un momento, por favor, voy a responder una llamada. Bien, continuamos entonces en el desarrollo de... Profesora Carmen, buenas noches.
Profesora Carmen. Hola. Profesora Carmen, ¿sí me escucha? Profesora Carmen. Hola, profesora Carmen. Hola, profesora Carmen. Le voy a escribir algo al chat, ¿ya? Bien, entonces estamos desarrollando la actividad Evalúate, ¿no? Estábamos analizando esta pregunta. La número 2 dice, las profesoras Patricia y Margarita discuten acerca de las principales características de una experiencia de aprendizaje que permite el desarrollo de competencias. Ayúdales a elegir la opción que contenga las principales características. Con estas características, lo decía, con la lectura de Ravela, ¿no? Nos podemos apoyar porque se nos puede olvidar o si no recurrimos a los descargados de esta unidad. Entonces, a ver, la alternativa A dice cuidadosamente planificada, debe responder a por lo menos una capacidad, debe considerar las habilidades socioemocionales de los estudiantes, debe responder a por lo menos una capacidad. En una parte de la lectura decía que debe mostrar la combinación de las capacidades de al menos una competencia. Creo que esta la descartamos. Contextualizada a las preocupaciones de los estudiantes. Toma en cuenta los desempeños precisados y considere el desarrollo psicogenético de los estudiantes. Ajá. Interesante. A ver, revisamos brevemente nuestra lectura. Psicogenético de los estudiantes. No recuerdo haber visto en la lectura. Sin embargo, damos una revisión breve y no. Lo que habla es, por ejemplo, que una de las características es la autoevaluación y la coevaluación, ¿no? Profesora Carmen, buenas noches. La alternativa C dice revela el grado y el propósito que se busca desarrollar, factible de ser simulada en el aula, alineada a la secuencia didáctica que se plantea. Profesora Carmen, buenas noches, ¿me escucha? Entonces, la alternativa C dice, revela relevante al grado y al propósito que se busca desarrollar, factible de ser simulada en el aula, alineada a la secuencia didáctica que se plantea. A ver, nuevamente, nuestra lectura, ¿no? Autoevaluación y coevaluación, contextos colaborativos, tal como ocurre en la vida real, por lo general personas, científicos, trabajadores. La 8 dice complejidad, periodo de tiempo más o menos extenso, supone el deseo de un proceso de trabajo que se pueda dividir, repertorio de estrategias, investigar, ensayar, consultar, restricciones e incertidumbre, los problemas que incluyen dificultades, limitaciones de aspectos restrictivos. La 5, situación de desempeñar determinados roles. El producto final va dirigido a un público destinatario y audiencias reales.
Profesora Carmen, ¿me escucha? Hola. Entonces, vemos que aún así no reúne las características realistas y plausibles, lo más cercano a la realidad, las actividades auténticas, relevantes para la vida, formación de decisiones críticos, reflexivos y competentes, complejas intelectualmente desafiantes, proponen preguntas y plantean situaciones, tienen propósito definido, busca soluciones, elaborar una guía. La D, a mi modesto entender, es la que reúne eso, esas características. Desafiante para los estudiantes. Tiene más de una solución, corresponde a los propósitos de los aprendizajes. Esa es. Bien. Vamos a suponer, por cuestiones obvias también, no es la intención de que yo desarrolle esto, sino que parte de un análisis de ustedes. Y ustedes vayan dando respuesta. Vamos a suponer que ustedes están desarrollando y bueno, nos dio sueño. Entonces esta actividad, con 3 preguntas todavía pendientes de responder, no terminen el intento. Déjenlo allí y lo cerramos. Cuando ustedes retornen, como lo vamos a hacer en este momento, me va a pedir continuar ese primer intento. Observen. ¿Qué dice acá? Intento, vista previa. Estado en curso. Y al pie del botón dice continuar la previsualización y continúas. Y ese sería recién tu primer intento, si es que lo concluyes. Bien, entonces ya hemos respondido 2 y vamos a la reflexión. Esta parte me interesa que ustedes tengan bastante atención. Voy a compartir un trabajo con ustedes. Voy a compartir una tarea con ustedes. ¿Ya? A ver. La actividad reflexiona, como muchas otras actividades, lo que busca, muchas otras actividades reflexionan de otras unidades, de otros de los módulos anteriores. Lo que busca es que tú elabores un producto, ¿no? Si cabe el término, una tarea menor, y que lo elabores en el procesador de textos Word. Y luego que lo elabores, le das el nombre. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Luego de que lo elaboras, le das el nombre, le cambias el nombre mejor así, y lo subes en el botón primer intento, esperas la retroalimentación del docente, tutor, y si no la hubiera, también te lo va a decir, está bien este trabajo, y lo vuelves a subir en un segundo intento, sea que la retroalimentación indique modificar, arreglar, aumentar, quitar, o que diga que está bien y que debes subirlo en segundo envío, para que la barrita de la barra de progreso correspondiente se pinte de verde. Bien, entonces, veamos, ¿qué nos dice? Profesora Carmen, quisiera saber un mensajito, si es que está escuchando.
Entonces, vamos a esta actividad nos dice, a continuación te presentamos una tarea para la competencia, gestiona proyectos de emprendimiento económico social, la competencia 27 del área EPT, y una lista de cotejos para el análisis de la. ¿Qué debes realizar? Descarga la siguiente tarea. Vamos, descargamos. Un clic. Ahí se descargó. Ahí está. ¿Ya? En este lado. Lee detenidamente la tarea y el estándar. Si nos dice que es el estándar para el ciclo sexto, el nivel del estándar para el ciclo sexto correspondería al nivel 1. Si es para el séptimo ciclo, correspondería para el nivel 2. EPT tiene 3 niveles en el estándar de aprendizaje de la competencia, gestiona proyectos de emprendimiento económico social. Nivel 1, nivel 2, nivel D, nivel destacado. Es bueno saberlo ello porque el estudiante en la tarea debe leer la descripción del nivel de este estándar. Entonces, él va a darse cuenta si realmente, si está en quinto año de secundaria, ciclo séptimo, si es que todo eso está desarrollando. O sea, toda esa descripción donde aparece combinada las 4 capacidades. De no ser así, él va a darse cuenta que algo le falta. O también podría darse el caso que se dé cuenta de que algunas de esas cosas ya él no maneja. Entonces, a lo mejor su nivel es el siguiente, el destacado. Nosotros también. 3. Utiliza la lista de cotejos para evaluar la tarea. Coloca sí o no de acuerdo a lo trabajado en la unidad. Redacta la justificación de acuerdo a tu elección. Extrae 2 descripciones de la lista de cotejo que utilices en tu práctica pedagógica. Explica de qué manera te ayudan a evidenciar el desarrollo de la competencia. Dice, extraer 2 descripciones de la lista de cotejo que utilices en tu práctica pedagógica. Explica de qué manera te ayudan a evidenciar el desarrollo de la competencia. Puedes ayudarte del siguiente cuadro. Este cuadro, y eso lo he venido diciendo en los guías, en las actividades presenciales, también por videoconferencias o en las asistencias que voy con los docentes participantes, que en un enfoque por competencias, que es el que propone el currículum, en un enfoque de evaluación formativa, se debe hacer conocer los criterios de evaluación. Y en este caso, el criterio de evaluación establece relaciones, nos describe el nivel suficiente y es el nivel al cual ustedes deben aspirar. ¿Por qué motivo? Porque este nivel es el que nosotros calificamos como nivel aprobatorio si cabe el término. Entonces, explica cómo las 2 características seleccionadas, o sea, se refiere a las 2 descripciones de la lista de cotejo, le ayudan a evidenciar el desarrollo de la competencia. Indicaciones, dice. Realiza todas las acciones solicitadas en un archivo Word. Al culminar, envía tu archivo haciendo clic en el botón primer envío y luego agrega la entrega. Recuerda, tu formador tutor brindará retroalimentación durante el proceso reflexivo. Tienes 2 oportunidades para tu envío.
Sonita, préstame tu cargador. Mi celular se está apagando, el cable por lo menos. Continuamos. Entonces, nos hemos quedado aquí. Estamos en la actividad reflexiona, explicando qué es lo que vamos a desarrollar. Entonces, ya descargamos la tarea que nos entrega el aula virtual y vamos a activarla. Es una tarea desarrollada en Word. Está cargando. Mientras carga la tarea, mi persona con una colega del área hemos desarrollado esta tarea. Hemos analizado primero y luego hemos evaluado la tarea con esta lista de cortejos que nos presenta. Un momento, por favor. Continuamos. Entonces, esta es la tarea que nos está planteando el aula virtual. Un momento. Entonces, nos hemos quedado explicando justamente la tarea descargada ya. Estamos en la actividad reflexión. Ampliamos. Miren, esta actividad propia para el área de educación para el trabajo comienza con el nombre de la competencia 27. No lo olviden, competencia 27. Grado quinto, ciclo séptimo. Aquí voy a reparar
ciclo séptimo, entonces, esta descripción del nivel del estándar corresponde para cuarto y quinto grado de secundaria. Y esto el estudiante debe conocer. Nosotros también, por supuesto. Luego habla de una revista digital. Y aquí sí, estimados docentes, les voy a pedir que también utilicen un resaltador virtual. Aquí ven esta opción. Tienen su resaltador. Y aquí podemos evidenciar, por ejemplo, que parte de una situación significativa. Porque se titula Revista Digital y nos menciona que en la región Junín, las instituciones educativas tienen por costumbre participar en la Semana de la Educación Técnica y del Emprendimiento y la Educación Técnica. En este contexto, los estudiantes, deciden participar elaborando una revista digital. La revista digital será presentada en la Feria Tecnológica que se llevará a cabo en la tercera semana del año. Bien, entonces, ¿por qué el resaltador? Porque el resaltador me va a permitir resaltar las palabras que me van a servir para la justificación en la lista de contextos. Entonces, continuamos. Dice, los estudiantes opinan sobre el proyecto y el docente responde sus dudas. El docente aprovecha para proponer que se organicen en equipos para la elaboración de la revista. Aquí ya aparece la evidencia del desarrollo de una capacidad, una primera capacidad. Se organicen en equipos implica trabajo para trabajar cooperativamente, para lo cual, mediante entrevistas, deben recoger información de usuarios interesados en temas relacionados a emprendimiento, procesar e integrar información recogida sobre algunos temas que no encuentran, definir patrones sobre necesidades y expectativas de temas que tienen para crear una alternativa de solución. Procesar e integrar información recogida sobre algunos temas. Procesar e integrar, definir patrones sobre necesidades y expectativas de temas. Por ahí también ya nos está dando luces del desarrollo de otra capacidad, que está ligado a la parte de evaluación de proyecto de emprendimiento. Sin embargo, de manera ligera, pero continuamos. En base a ello, los estudiantes deberán asumir los temas, asimismo, el equipo deberá trabajar cooperativamente. Aquí sí ya lo dice de manera explícita, ¿ya? O sea, menciona de manera precisa la capacidad, recomendando a los estudiantes en sus roles y deberes individuales para el logro de la meta común. Muy bien. Que es elaborar la revista digital. El desarrollo de la tarea se realizará a lo largo de 8 sesiones de aprendizaje. O sea, la tarea se va a desarrollar en 8 sesiones de aprendizaje. Dato importante. Seguimos. El docente comunica a los estudiantes que implementen sus ideas combinando habilidades técnicas. Otra capacidad. En el manejo del software CorelDRAW. Los estudiantes recuerdan que la revista digital debe contener como mínimo las siguientes características. Habla de portada y artículos. Contiene los vínculos necesarios para la navegabilidad de la revista. Estos vínculos enlazan los diferentes artículos elaborados por los equipos organizados de estudiantes. Además, contiene el número de la revista elegida por los estudiantes, el año de impresión, el número de edición y el código QR, ese que se escanea con el celular. Artículos. Se proponen temas. Ojo, se proponen temas. Los estudiantes organizados en equipos de 3 integrantes deberán elegir un tema. Luego, cada equipo deberá realizar un análisis para plantear una lista de problemas. Plantean lista de problemas relacionados al tema.
De esta manera seleccionarán un problema y el contenido del artículo deberá enfocarse a plantear alternativas para su solución. ¿Qué quiere decir eso? Aquí ya se está evidenciando la tercera capacidad de manera explícita. Plantear alternativas de solución se traduce como capacidad propuestas de valor, que son las alternativas de solución de manera creativa, innovadora, fuera de serie, que rompe el esquema de lo que ya hay. En plenaria acuerdan que los temas de trabajo son los siguientes. Se supone que estos temas pasan por un filtro, una revisión, una evaluación. No está de manera explícita, pero se deduce que allí se va también a movilizar la capacidad, evaluar los resultados del proyecto de emprendimiento. Entonces, conclusión, están las 4 capacidades combinadas de la competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico. Pero aquí en la parte final dice, la divulgación del proyecto se realizará por medio de la publicación de la revista digital en la plataforma web, publicación de la revista digital, plataforma web, y en una presentación en DVD. Ahora, nos pide hacer el análisis de la situación de aprendizaje propuesta. Bien. El análisis de la situación propuesta, para esto sí les indicaría que deban de partir por las que son más comprensibles para luego irnos a las que son más o menos entendibles. Entonces, por ejemplo, leo los criterios, significatividad para el estudiante, las descripciones, las columnas sí, no, y la justificación. El criterio complejidad de la actuación. El criterio complejidad de la actuación me habla de presenta un problema complejo dentro de una situación real, demanda comprensión y transferencia, es decir, permite el uso variado de recursos en situaciones nuevas o desafiantes. Continuamos. Entonces, y aquí la otra descripción de este criterio dice, demanda distintos periodos de tiempo, más allá de una sesión. A ver, partamos de esta que vamos a considerarlo sencillo. En el criterio complejidad de la actuación, descripción, demanda distintos periodos de tiempo, más allá de una sesión. ¿Está o no está descrito en la tarea planteada? Yo diría que sí. Por eso voy a marcar una X. Pero me pide en la columna justificar o justificación, me pide indicar. ¿Qué es lo que dice? Entonces me remito a donde he ubicado y con mi resaltador he marcado. Aquí miren, dice 8 sesiones de aprendizaje. O sea, aproximadamente un mes, 3 semanas. Entonces, voy a copiar 8 sesiones de aprendizaje. Entonces, eso vendría a ser la justificación. ¿No? Lo pego. Ahí está. Luego también me dice que aborda la combinación de capacidades de una o más competencias. Por ejemplo, habla de que trabaja
cooperativamente. Bueno, no lo digo yo, ahí lo dice en la descripción de la tarea, pero sí sería bueno añadir algo que lo diga ahí. Dice, recombinando a los estudiantes en sus roles y deberes individuales para el logro de la meta común, como es elaborar la revista digital. Bien. Esto sí pueden ustedes agregarle. ¿Por qué motivo? Porque es parte de la justificación. Entonces, 2 puntos seguidos y pegan la justificación. Pero ahí no queda la cosa, porque recién ahí estaríamos mencionando una capacidad. Punto seguido. Mencionamos otra. A ver. Nos habla que van a aplicar habilidades técnicas o combinando habilidades técnicas, dice. Software por el do. Bien, ahí está. Entonces, vamos. Entonces, punto seguido ahí. Aplica habilidades técnicas. Esa es otra de las competencias del área, educación para el trabajo, o mejor, de la competencia, gestión de proyectos de emprendimiento económico y social. ¿Cómo? Con el software por el tronco, para el diseño gráfico. Se va a hacer una revista digital. Ahí estamos. Y sería bueno que en esta justificación vayamos resaltando, ¿no?, las competencias, perdón, las capacidades. Ahí está. Para diseñar la revista digital. Entonces están ustedes justificando. Siguiente capacidad que se ve, que está expresado ahí. Veamos. Plantea alternativas para su solución. Y se llama propuestas de valor. Entonces, aquí marcamos sí. ¿No? Y siguiente capacidad. Crea propuestas de valor. Muy bien. De propuestas de valor. Ahí estamos. ¿Qué dice? Plantea una lista de problemas. Escoge un problema y plantea alternativas de solución. Eso es lo que dice. No lo digo yo, está escrito en la tarea. Entonces, de esa manera estamos justificando. ¿Qué más? Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento. Esa es la cuarta capacidad del área. Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento. Como es larga el nombre de la capacidad, con 3 puntos suspensivos, indico ello, ¿correcto? Pero específicamente, ¿dónde podría evidenciarse esto? No está, como lo dije hace un momento, no está explícito, pero se deduce. Entonces, en el desarrollo de los temas.
los que deben ser evaluados. Como es una revista digital, este proceso de edición pasa por 3 filtros. El antes, el borrador tiene que ser revisado. En la edición propia, es el durante, y la postproducción también se evalúa. Entonces allí se desarrolla los temas que deben ser. Mejor así, los temas desarrollados, así mejor. Los temas desarrollados para la revista digital, son evaluados antes, durante y después. Antes pues, de la producción. Bien, entonces aquí ya está viéndose la combinación de las 4 capacidades de ¿qué competencia? Competencia 27. ¿Cuál es esa? Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. Muy bien. Entonces, tiene una justificación que no nace del conocimiento del docente, sino que lo ha extraído de ahí. Si bien es cierto, nosotros los docentes de educación para el trabajo conocemos nuestras capacidades y competencias de área, pero lo demás, el sustento, el fundamento, ha sido extraído, la justificación ha sido extraída de la tarea. Bien, entonces miren, ya tenemos ahí 2 ejemplos. Así de esta manera ustedes deben desarrollar hacer este análisis y desarrollo estadístico. Pero aparte de eso, nos pide lo siguiente, y acá está, miren, responde, dice, de la lista de características planteadas, lista de cotejo, son 4 criterios y hay como 8 descripciones, veamos cuántas descripciones hay. 1, 2, 3, borra 4, las instrucciones son claras 5, permite a los estudiantes mostrar 6, permite a los estudiantes desarrollar procesos de metacognición 7 y proporciona evidencias relacionadas con la competencia 8. Entonces son 8 descripciones, 4 criterios. Pero nos pide, ¿qué nos pide? De la lista de características planteadas, elige 2 que utilices en tu práctica pedagógica, 2 descripciones que utilices en tu práctica pedagógica y explica de qué manera te ayudan a evidenciar el desarrollo. Entonces, una vez que tú analizas y respondes, o mejor, evalúas la tarea con esta lista de cotejos, una vez que justificas, evalúas ya sea sí o no y justificas, una vez que has terminado eso, te vas a la parte final y de las 2 características que tú escojas y que utilices en tu práctica pedagógica, explicas de qué manera te ayudan a evidenciar el desarrollo de la competencia. Para ti, ¿eh? Entonces, te pide a ti que tomes tu práctica pedagógica y lo expliques desde esa práctica pedagógica cómo se desarrolla la competencia. Bien. Una vez que tú has terminado de hacer esto, lo que vas a hacer es guardarlo como. Vas a archivo,
guardar como. En este caso lo voy a guardar en el escritorio. Vamos a hacer aquí. Ejemplo. Te decía que la actividad reflexiona se envía en primer envío y segundo envío. Por eso es que se sugiere esta forma. Reflexiona 1 guión bajo. ¿Qué unidad corresponde esta actividad reflexiona? Unidad 2. Entonces, U2 guión bajo. ¿De qué módulo? Módulo 3. Entonces, M y 3 en romano guión bajo. Por ejemplo, sí, igual. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué reflexiona 1? Indica que es el primer envío. Una vez que el docente retroalimenta, hacen su segundo envío y cambiarían aquí por un número 2. Bien. Guardamos entonces. Y ahora sí, ya está guardado. Ahí está. Ese es el nombre que tiene. Cerramos. Y ahora vamos a subir. Vamos a subirlo. Actividad. Reflexiona. Primer envío. Ya saben, hay dos oportunidades. Primer envío, un clic. Y aquí está. Claro, ¿por qué no me aparece el botón agregar entrega? Porque este es un sitio para explicar. Sin embargo, a ustedes sí les va a aparecer el botón agregar entrega. ¿Ya? Y agregan ahí la entrega. Así ven, miren, ¿eh? De esta manera. ¿Ya? Reflexiona y ahí está. Entonces, primer envío. Aquí sí van a ver el botón. Agregar entrega. ¿Ah? Aquí está el botoncito. Se llama agregar. Este de acá donde está la manito. Le dan un toque. Le dan un toque. Entonces, clic en el botón seleccionar archivo. Lo habíamos grabado en el escritorio, ¿recuerdan? Ahora sí, buscamos el archivo, es un documento de Word. Aquí está, reflexiona 1, primer envío, unidad 2, módulo 3, Chihuahua. Doble clic, ahí está apareciendo. Ahora, subir este archivo, lo subimos. Una vez que lo subimos, ¿qué hacemos? Guardamos cambios. Ahora, ya está enviado para calificar. Muy bien. Entonces, de esta manera, estimados docentes, estamos concluyendo todo lo que es lo referente a la unidad 2 del módulo 3. Ustedes con esto tienen grandes posibilidades no solamente de desarrollar la unidad 2 del módulo 3, sino que además cumplir con todo lo solicitado en el aula virtual y cumplir a cabalidad. Lo único nada más que también tendrían que dar un repaso a las lecturas de identifica y más que todo de analiza y comprende, a pesar de que también he explicado algo al respecto. Bien, entonces, no hay más que tratar en esta unidad 2. En una videoconferencia que voy a hacer dentro de 2 días, el sábado específicamente, voy a trabajar lo que es el desarrollo del producto, del módulo 3, producto. Pero ya les anticipo qué
pide ese producto. Pide que tú, docente, participante, elabores, plantees una tarea o experiencia de aprendizaje o situación de aprendizaje para quienes, para tus estudiantes. ¿Qué más? Te pide que esa tarea siga las características que Ravella pide en su lectura caracterización de la tarea o actividad de aprendizaje, ¿no? Debes tener en cuenta ello. Y sigue como modelo ese ejemplo que se ha planteado. Otro que está también descrito allí en los casos de Evalúate. Bien, estimados docentes, esto ha sido todo por hoy y nos estamos viendo en la siguiente videoconferencia. Agradezco a la profesora Chihuahua que ha intentado ingresar, no ha sido posible, pero ahora en la versión grabada que voy a publicar en WhatsApp, ahí pueden verlo. Que tengan buenas noches.